La serpiente de bronce, una historia de dolor, juicio y redención. El desierto, ese lugar donde el sol parece devorar la esperanza, había sido durante años el escenario de la travesía del pueblo de Israel. Una nación entera caminando bajo el fuego del día y el frío de la noche, guiada por la promesa de una tierra que fluía leche y miel. Pero antes de llegar al destino, el alma de aquel pueblo sería probada una vez más, y de una manera que marcaría para siempre su historia, la serpiente de bronce. Y el camino del cansancio. Después de la muerte de Aarón y la victoria sobre el rey de Arad, los israelitas se encontraban rodeando la tierra de Edom. Moisés, obediente a Dios, no quiso enfrentarse a los edomitas y decidió tomar un largo desvío por el desierto del Mar Rojo. Pero ese camino era árido, cruel y aparentemente interminable. La esperanza se consumía lentamente con cada jornada, con cada paso en la arena, con cada piel quemada por el sol. El pueblo comenzó a impacientarse. Sus voces, antes llenas de cánticos tras la liberación de Egipto, se transformaron en quejas amargas. La fatiga del cuerpo dio paso al enojo del corazón, y pronto las murmuraciones se dirigieron contra Moisés y contra Dios mismo. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para morir en este desierto? No hay pan, no hay agua, y ya estamos hartos de este pan miserable. Ese pan miserable no era otro que el maná, aquel milagroso alimento que descendía del cielo cada mañana. El don divino se había vuelto común ante sus ojos. El milagro repetido cada día dejó de asombrarlos. Lo que antes era provisión, ahora era motivo de desprecio. Así es el corazón humano cuando olvida de dónde viene su sustento. 2. El juicio en forma de fuego. Entonces el texto sagrado dice que Jehová envió serpientes ardientes entre el pueblo. No eran simples reptiles del desierto, eran símbolo del juicio, instrumentos de una justicia divina que buscaba corregir, no destruir. Las serpientes mordían a los israelitas y muchos morían. El desierto se llenó de gritos, de cuerpos caídos, de madres clamando por sus hijos, de hombres pidiendo auxilio. Aquello que había sido una simple murmuración se convirtió en tragedia. El pueblo comprendió que su pecado no había sido solo de palabra, sino de corazón. Habían despreciado la gracia. Cuando el dolor se volvió insoportable, acudieron a Moisés. El mismo al que habían insultado, ahora era su intercesor, y le dijeron con humildad: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Moisés, fiel y compasivo, no dudó. No guardó rencor, ni dijo: se lo merecen. Se postró en oración, intercediendo por aquellos que lo habían herido, como un reflejo del Cristo que siglos después oraría por sus verdugos. 3. El mandato divino, una imagen paradójica. Entonces Dios respondió con un mandato misterioso, aparentemente contradictorio. Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. El mismo símbolo de la maldición, la serpiente, sería usado como instrumento de sanidad. Dios ordenó que Moisés fabricara una serpiente de bronce y que la levantara sobre un asta para que todos pudieran verla. Quien la mirara con fe sería sanado. El bronce, en la simbología bíblica, representa juicio y purificación. El altar del sacrificio en el tabernáculo era de bronce, y era allí donde el fuego consumía las ofrendas por el pecado. Por tanto, la serpiente de bronce era una imagen del pecado juzgado, del mal neutralizado por la gracia divina. El poder de mirar Moisés obedeció. Fundió el bronce, lo moldeó en forma de serpiente y la colocó sobre un asta en medio del campamento. Los que habían sido mordidos, agonizando en el polvo, solo debían levantar la vista y mirar. No había ritual, ni sacrificio, ni precio que pagar, solo mirar, y cuando lo hacían, vivían. El fuego del veneno se apagaba en sus venas, la piel ennegrecida se volvía rosada, el dolor desaparecía, no por el metal ni por la forma, sino por la fe en la palabra de Dios. Esa mirada era más que un gesto físico, era una confesión silenciosa. He pecado, no puedo salvarme, solo tú, Señor, puedes hacerlo. En aquel simple acto de mirar, había un poder espiritual tan grande que siglos después Jesús lo recordaría. El eco en el Evangelio. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, Jesús conversa con Nicodemo, un fariseo que buscaba comprender el misterio del nuevo nacimiento. Y le dice: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:14. Así, el mismo símbolo que trajo sanidad física a los israelitas prefiguraba la cruz.
Cristo sería levantado, no en un asta de bronce, sino en un madero. Y así como los mordidos debían mirar con fe para vivir, el pecador debía mirar a Cristo crucificado para hallar salvación. La serpiente representaba el pecado, el veneno mortal que corrompe al hombre. El bronce, el juicio de Dios sobre ese pecado. Y la elevación, el sacrificio redentor que transforma la condena en sanidad. Jesús, sin pecado, tomó sobre sí la forma de aquello que nos mata, para que nosotros pudiéramos ser libres del veneno. El símbolo que se convirtió en ídolo. El tiempo pasó. Siglos después, aquella serpiente de bronce aún existía. El pueblo la había conservado como un recuerdo sagrado. Pero lo que comenzó como símbolo de redención se transformó en objeto de idolatría. En los días del rey Ezequías, los israelitas ofrecían incienso ante la serpiente, llamándola Neustán, como si tuviera poder propio. Y el rey, guiado por su celo por el Señor, la destruyó. Quitó los lugares altos, quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Así, la serpiente, que una vez había sido señal de fe, terminó siendo destruida porque se convirtió en un ídolo. Y este hecho encierra otra gran enseñanza. Todo símbolo santo puede corromperse cuando se olvida su verdadero significado. La salvación no estaba en el metal ni en la figura, sino en la obediencia al mandato divino y en la fe en su poder. Cuando el objeto reemplaza a Dios, incluso lo sagrado se vuelve obstáculo. 6. El desierto interior. Más allá de la historia, la serpiente de bronce es una parábola eterna del alma humana. Todos, en algún punto de nuestra vida, caminamos por el desierto. Nos quejamos del pan que recibimos, del camino que Dios nos traza, del tiempo que tarda en cumplirse su promesa. Y en ese estado, el veneno del resentimiento, de la ingratitud y de la desesperanza empieza a recorrer nuestras venas espirituales. Dios, en su amor, permite a veces que ese veneno nos muerda, no para destruirnos, sino para hacernos mirar hacia arriba. Porque mientras miremos solo el polvo, el veneno avanza. Solo cuando levantamos la mirada al cielo, comienza la sanidad. Mirar a la serpiente de bronce fue un acto de fe que requería humildad. El que no creía moría, el que creía vivía. No había mérito, solo confianza. Así también hoy, mirar a Cristo es reconocer que no podemos salvarnos por nosotros mismos, que necesitamos la gracia que viene de lo alto. Tates, la lección eterna. La serpiente de bronce enseña que Dios puede transformar el instrumento de la muerte en símbolo de vida, que donde hubo juicio puede haber misericordia, que la fe no siempre consiste en entender, sino en obedecer. El pueblo clamó por alivio, pero Dios no quitó las serpientes. En cambio, les dio un medio para vencer el veneno. Esto revela una verdad profunda. A veces, Dios no elimina el problema, sino que nos enseña a vencerlo. No quita el dolor, pero da el antídoto. No elimina el desierto, pero nos da esperanza para caminarlo. De la arena al alma. El eco de esta historia atraviesa los siglos. Cada serpiente que mordía a un israelita era una imagen del pecado que muerde al ser humano. Cada mirada al asta era una confesión de fe. Cada sanado, un testimonio del poder de Dios. El bronce, moldeado al fuego, representa también la purificación del alma a través de la prueba. Así como el metal ardía antes de ser levantado, también el corazón debe ser probado antes de ser transformado. El desierto no fue un error del camino. Fue el taller de Dios, donde el pueblo aprendió a confiar, a depender, a mirar más allá del dolor. Conclusión. Mirar y vivir. La historia de la serpiente de bronce no es solo un episodio del Antiguo Testamento. Es una revelación del carácter de Dios, justo pero misericordioso, firme pero compasivo. Nos recuerda que la vida está en mirar hacia lo alto, en confiar en la palabra divina, incluso cuando no la entendemos. Cuando el veneno del pecado, la desesperanza o el orgullo circula por nuestra alma, solo hay un remedio: mirar a Cristo levantado. No un mirar superficial, sino profundo, como quien entiende que allí en la cruz está el cumplimiento de la promesa hecha en el desierto. Porque al final, toda la historia del Éxodo, desde las serpientes hasta la tierra prometida, no es más que un reflejo del viaje del alma humana hacia su redención. Si te gusta el contenido del canal, suscríbete y ayúdanos a hacer crecer el canal.